Sí, gracias, presidente. Bueno, pues de manera breve, pero en coherencia con lo que ha sido nuestra intervención de esta mañana, también nuestro grupo parlamentario quiere dividir, y así lo ha hecho, esta propuesta que sometemos a su consideración y a su votación en dos partes. Por una parte, y con toda nitidez, apoyar el tercer acuerdo, el tercer rescate para Grecia, y por otra parte, apoyarlo con medidas positivas, institucionales, colectivas para la Unión Europea en su conjunto, porque nos parece que solo si se toman medidas estructurales en Europa, tal y como ha anunciado el ministro de Guindos en su réplica, que ha dicho expresamente que somos conscientes, es consciente el Gobierno y es consciente, espero, las instituciones europeas, de que hay que reformar el entramado institucional europeo. Solo si se hace esa transformación, si se toman esas medidas para transformar el entramado institucional europeo, este tercer rescate tendrá éxito. Es decir, que el éxito del tercer rescate no solamente depende de una voluntad escrita, de una voluntad deseada para los griegos y para los europeos, sino de que en Europa, además de las medidas que se tienen que tomar en Grecia, se tomen medidas estructurales. Esas que el ministro de Guindos, en respuesta a esta portavoz, y entiendo que a otros portavoces, ha asumido como el verdadero reto de la Unión Europea en este momento. Efectivamente, hay una unión monetaria, pero no hay una unión fiscal, no hay una unión económica, y eso lastra el desarrollo de Europa como potencia política. Somos una potencia económica, se dice muchas veces, pero no somos una potencia política, no tenemos los resortes políticos, y por eso ese discurso, por ejemplo, respecto de la unidad fiscal que se acepta para Europa pero que no se acepta por España, siempre termina conllevando un fracaso, o al menos un riesgo de fracaso, tal y como mi grupo piensa respecto de este tercer rescate. En perspectiva histórica, repetiré lo dicho, al final, si triunfa el nacionalismo de los Estados miembros, fracasará Europa. Y Europa se empezó a construir precisamente para superar el nacionalismo de dos de los Estados miembros de entonces, de Francia y de Alemania. Ese es el reto, superar ese nacionalismo que lastra el crecimiento de la unión política. Por eso queremos insistir en nuestra resolución en un aspecto que citaba en mi intervención de esta mañana, que en el memorándum de entendimiento se impone a Grecia una serie de reformas para mejorar la competitividad, para reformas que otros países miembros se niegan a adoptar internamente, o que en realidad, señor ministro, requerirían de reformas a nivel comunitario para que sean eficaces. No vale que Grecia las asuma. Si no se asumen a nivel europeo, no hay eficacia. Es preciso un renovado impulso reformista en toda la Unión Europea que genere externalidades positivas para el conjunto y una revisión de las políticas de solidaridad que entren en acción para ayudar a los ciudadanos griegos y a los ciudadanos del conjunto de Europa. Se ha hablado mucho aquí de los pueblos. A mí me gusta la referencia a los pueblos en sentido francés, le peuple, en el sentido de la ciudadanía europea, la ciudadanía griega, la ciudadanía española. Por eso, nuestra propuesta de resolución la dividimos en dos partes. Por una parte, exacta y nítidamente, dar el apoyo al acuerdo alcanzado en la reunión del Eurogrupo el 14 de agosto, el apoyo que hoy nos pedía el ministro de Guindos en su presentación. Sin ningún tipo de duda, apoyamos desde nuestro grupo parlamentario, desde Unión, Progreso y Democracia, este tercer rescate a Grecia, este tercer acuerdo que esta misma tarde o mañana se concretará definitivamente. Y, por otra parte, y en coherencia con el discurso y en coherencia con la reflexión y con el diagnóstico que hemos hecho, para que ese acuerdo, ese rescate, sea un éxito y no fracase como los dos anteriores, le instamos al Gobierno a reforzar el proyecto común europeo e impulsar la ciudadanía europea efectiva, garantizando determinados derechos sociales básicos a todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de la situación fiscal de su país de residencia, creando un fondo directamente administrado por la Comisión Europea cuando los Estados miembros no puedan asumir sus compromisos de inversión en servicios sociales básicos. No es este un fondo de ayuda humanitaria. Quiero que quede claro, señor ministro, porque algunos grupos parlamentarios han planteado un fondo de ayuda humanitaria. No, no es un fondo de ayuda humanitaria, es un fondo para que no tenga que haber un fondo de ayuda humanitaria.
Es un fondo de política social y de política económica gestionado directamente por la Comisión que ataje esos problemas y que garantice la cohesión social y la política social y los derechos sociales efectivos, los que proclamamos para todos los europeos, también para los ciudadanos griegos. En segundo lugar, le pedimos al Gobierno que promueva que la Unión Europea participe directamente en la financiación de gastos de desempleo que afectan de manera cíclica y asimétrica a los distintos países de la Unión Europea. A Grecia en este momento, pero a distintos países de la Unión Europea, y para España lo del desempleo, que nos afecta de forma cíclica y asimétrica, incluso cuando nuestra economía va bien, es un ejemplo del que podemos tomar buena nota. También pedimos que se introduzca un control político periódico de la ejecución del acuerdo en el Parlamento Europeo y también que haya un compromiso al Gobierno de España de traer aquí esos debates futuros antes de que se sustancien en las instituciones europeas. Usted ha dicho en su intervención de réplica, señor ministro, que traemos aquí el debate contestando a alguien que se lo había preguntado porque tiene un coste económico. Lo ha explicado lo que nos costaba y lo que nos habían costado los anteriores. No es porque tiene un coste económico, sino porque es un problema político que nos afecta en primer orden. Nosotros planteamos que venga siempre, pero no porque nos cueste X, sino porque lo que nos cuesta en términos políticos y nos cuesta como europeos. Y queremos que ese debate político se plantee antes de que el Gobierno de turno vaya a las instituciones europeas a tomar la posición, a expresar la posición del Gobierno de España. Usted decía que el Gobierno de España ha sido muy sensible a la particularidad política y que efectivamente no solamente es un tema económico, que tiene naturalmente consecuencias económicas, pero que es un asunto en el que el Gobierno de España lo ha visto siempre desde la perspectiva política. Por eso nosotros solicitamos que venga aquí antes de sustanciarse a nivel europeo, porque no por lo que nos cuesta en términos económicos, sino porque es un debate político de primer lugar. También pedimos que se impulse la lucha contra el fraude, que lo haga el Gobierno de España y la evasión fiscal a nivel comunitario, precisamente para contribuir al reparto equitativo de las cargas fiscales a nivel nacional, erradicando los paraísos fiscales, aumentando la transparencia e información entre agencias tributarias nacionales y acordando una base imponible europea del impuesto de sociedades para evitar la evasión fiscal de las multinacionales. Que se proponga y que se discuta esa cuestión en Europa y que se impulse por parte del Gobierno de España. Y, por último, señor ministro, planteamos, en relación con esa cuestión sobre la que le he llamado la atención antes, respecto de las cosas que se le piden en el memorándum a los griegos, pero que no se aplican los países europeos. Asumamos que España asuma y defienda en Europa las mejores prácticas enumeradas por la Comisión Europea en el memorando de entendimiento con Grecia, que aún no se han introducido en nuestro país, como la inclusión de la ley de segunda oportunidad de los créditos públicos o la puesta en marcha de una estrategia nacional para una renta mínima garantizada que racionalice de manera coherente todas las ayudas no contributivas existentes en nuestro país para que lleguen a todas las personas con necesidades de la forma más justa y efectivamente y al margen de la comunidad autónoma en la que residan. Eso es, que ese diagnóstico que hacemos para España lo hacemos también para Europa, y eso que pedimos al Gobierno de España para España le pedimos que lo impulse también a nivel europeo, porque, como digo, y además creo que en coherencia con lo que también el ministro en la réplica ha planteado, si nos limitamos a apoyar el rescate, pero no somos conscientes de que el éxito del rescate depende de medidas estructurales que tiene que tomar Europa para toda Europa y no solo Grecia para los griegos, lo que estaremos haciendo hoy es predecir la fecha del tercer rescate y del tercer fracaso del tercer rescate para Grecia y, por tanto, del fracaso de las decisiones comunitarias europeas. Gracias, presidente.